exministra de Salud, está con nosotros. Le damos la bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Y la primera pregunta es, ¿usted ya está al tanto de que aparentemente su juicio político estaría un poco empantanado por el tema de ciertas demoras que se han dado en la Comisión de Fiscalización, como lo ha dicho el doctor Vanegas, Ricardo Vanegas? Buenos días, Jimmy. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, nosotros nos enteramos ayer por los medios de comunicación que hubo alguna demora en la comunicación por parte de la Asamblea acerca de el oficio que emitió la Comisión de Fiscalización. Y le cuento, Jimmy, que yo no estoy muy contenta, la verdad, por esta situación, porque deja sin concluir un juicio en el cual no existe ninguna evidencia. Durante todo el periodo de recolección de pruebas por la Comisión de Fiscalización, tanto escritas como también en las versiones que dieron los testigos, quedó muy claro que no existe ninguna falta por mi parte, ningún acto, un procedimiento que sustente el juicio político por incumplimiento de funciones, por supuesto incumplimiento de funciones. Nosotros tenemos todos los documentos que prueban que lo hemos hecho y lo hemos hecho bien, y no como lastimosamente se ha tergiversado incluso en un medio de comunicación el día de hoy, exactamente en El Comercio, en el cual dice que el juicio político a la exministra de Salud es por la compra de medicinas caducadas, cuando nunca existió ninguna compra de medicinas caducadas. Nosotros tenemos todos los documentos por parte del CERCOP, por parte del ARSA, por parte de los hospitales en los cuales entregamos las medicinas, que estas contaban tanto con buenas prácticas de manufactura, certificados, como registro sanitario, como con los tiempos adecuados de vigencia de los medicamentos. Entonces, se ha tergiversado mucho la información. Los dos asambleístas interpelantes no han podido sustentar sus tesis de incumplimiento de funciones y han sacado, pues, realmente de los pelos, del sombrero. Han tratado de echarme tierra por todas partes, pero no han podido hacer, porque nosotros tenemos documentación de todo. Bueno, perdón, pero entre los descargos suyos que nos han llegado, dice que en ningún momento recibió el gobierno fármacos en las condiciones, como señalan, por caducar, y que el beneficiario de estos medicamentos era el Hospital y Casa Bustamante. ¿Nunca se realizó esa compra? ¿O sí se realizó, pero no eran medicamentos que iban a caducar? Exactamente lo que usted dice. Nosotros realizamos la compra en diciembre. Esos fármacos fueron entregados en el mes de febrero. Exactamente el 24 de febrero ingresan a las bodegas del hospital con una fecha de caducidad adecuada, con certificados de buenas prácticas de manufactura y también con registro sanitario, es decir, cumpliendo todo lo que dice la normativa. Esos son los únicos fármacos, que es exactamente la citarabina, es un fármaco oncológico para pacientes pediátricos, que ingresaron en el hospital. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, Jimmy? Porque si hubiera llegado una caja de medicamentos por caducar o con falta corto tiempo de caducidad, la responsabilidad es de toda la cadena dentro del hospital, desde el bodeguero, la persona encargada de farmacia, la persona encargada del contrato de la citarabina, el director médico y el gerente del hospital. Lo que pasó en febrero del año pasado fue que dejaron una caja de medicamentos en la bodega que nunca ingresó para hacer un show mediático. Por eso, el mismo día yo llegué a Guayaquil y salió de funciones el gerente, porque él nunca debió haber dejado que ni siquiera esa caja, que nunca ingresó a la bodega, al inventario de la bodega, ni siquiera debió haber dejado que esa caja se quede dentro de la bodega. Oiga, pero lo hizo para... Y esto que dicen los asambleístas que la están llamando a juicio, que en algún momento se compró medicinas a una carnicería. Eso es en periodos anteriores, y las personas que representaron al Contralor durante las comparecencias para recibir las versiones de ellos como testigos, lo dijeron claramente. Eso fueron en periodos anteriores al
a la gestión de la ministra Jimena Garzón. En mi gestión se compraron 2 veces de manera centralizada. Una, por la emergencia sanitaria, que ustedes tienen toda la información a la cual pueden acceder en el link del Ministerio de Salud Pública, y el otro que fue a través del régimen especial a la empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato. Nunca hemos comprado a ninguna carnicería, y sí extraña, Jimmy, que me estén a mí haciendo un juicio político, queriendo hacer un juicio político, cuando en otras gestiones se compraron fundas de cadáveres a altísimos precios, mascarillas a sobreprecios, medicación para los pacientes con COVID, y nunca se les hizo nada a los anteriores ministros, y a mí, que hice una gestión transparente, honesta, siempre dentro de los márgenes de la ley. Ahora me traten de ensuciar con incluso gestiones anteriores, o siquiera que ni siquiera son del Ministerio de Salud Pública, sino del IES, porque los asambleístas interpelantes nunca han encontrado una prueba ni administrativa, ni financiera, ni jurídica en contra mía. Marjane le saluda, ¿cómo está? Gracias por su tiempo, doctora. Doctora, mire, cuando uno entrevista a una persona que está siendo interpelada o está en un proceso dentro de la Comisión de Fiscalización, se aduce que esto es una especie de persecución, de retaliación política, o no necesariamente política, puede ser de algún sector económico. ¿Usted se siente así? ¿Usted cree que tiene que ver algo con algún sector económico, farmacéutico, político que tengan que ver con esto? Definitivamente yo me siento perseguida porque, como le digo, no han tenido ninguna prueba real para impulsar este juicio político. Segundo, durante las comparecencias que hicieron los testigos, sí llama mucho la atención que hayan salido los nombres de farmacéuticas y el reclamo de los asambleístas interpelantes de que por qué no he comprado una cierta marca específica de varios medicamentos. Entre ellos me llamó muchísimo más la atención que una de las asambleístas interpelantes me reclamó que por qué hemos recibido una donación gestionada por el presidente de la República del fármaco más caro del mundo para los niños con AME, en lugar de comprarlo. Y me reclamaba el precio porque el que teníamos que comprar el fármaco cuando nosotros recibimos una donación de 5 dosis para administrar, y de hecho se administró a 3 de los niños. Uno lastimosamente no cumplió con los mismos requisitos que pone la farmacéutica para que no tengan efectos colaterales más graves, y los padres decidieron no administrar al niño la medicación por la delicadeza del fármaco. Entonces, doctora, disculpe, ese era el caso del medicamento más caro del mundo, que en un momento se conoció. Exactamente. ¿Ya? Y nosotros conseguimos una donación de 5 dosis. Y la asambleísta durante mi comparecencia me reclamó que por qué hemos recibido la donación en lugar de comprar a cierto precio. O sea, ahí se nota que los asambleístas interpelantes, en lugar de velar por la salud del pueblo ecuatoriano, de los niños a los cuales se supone que estaban defendiendo, lo que están haciendo es defendiendo los intereses, como usted dice, de empresas privadas. Perfecto. Buenos días, doctor. Doctora, buenos días, Nores Arroyave. ¿Qué asambleísta fue la que interpeló? Hay dos asambleístas interpelantes. Ustedes conocen que es el asambleísta Ricardo Vanegas y la asambleísta Natalie Viteri. Ok, ex ministra. Doctora, ¿qué otros elementos usted ha podido presentar para poder mantener su defensa, y de qué forma cree que esta paralización del juicio va a afectar, o cree que se va a reanudar en algún punto esto? Porque si no, va a quedar en el aire, o sea, va a quedar toda esta idea ahí, pululando sin un cierre. Exactamente, y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero presentar en la Asamblea, ya lo presenté en la Comisión de Fiscalización, todos los documentos que prueban que no existe incumplimiento de funciones, peor aún el haber comprado fármacos con corta fecha de caducidad o fármacos que no son aptos para el consumo humano, porque hasta eso ya dice el asambleísta interpelante, cuando no sabe o no conoce que aquí los fármacos que se comercializan tanto
importados internacionalmente como los producidos aquí en el Ecuador, no se pueden comprar si es que no tienen buenas prácticas de manufactura y tampoco registro sanitario. Entonces, nosotros tenemos que nosotros compramos durante las 2 ocasiones de manera centralizada, cuenta con todos los certificados y lo tenemos certificado, firmado con oficios del CERCO y del ARSA, porque el ARSA es la institución responsable de la calidad de los fármacos que se comercializan tanto de manera pública como privada a nivel nacional, no solamente del sector público, también del sector privado. Entonces, nosotros tenemos todos los certificados que garantizan la calidad de los fármacos que se compraron y se distribuyeron en las compras del Ministerio de Salud Pública a los hospitales y unidades de salud bajo el ministerio. ¿Cuáles son los descargos que nosotros tenemos? Documentados, no solamente son verbales, son documentados. Primero que muchos de los faltas que están diciendo que yo he cometido no son en mi gestión. Segundo, no pertenecen al Ministerio de Salud Pública, sino al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no está bajo la responsabilidad ni jurídica, ni financiera, ni administrativa del Ministerio de Salud Pública. Satanizan además un mecanismo completamente legal, amparado bajo la ley orgánica de contratación pública nacional, que es la compra por régimen especial, que incluso en estos días el Ministerio de Salud Pública van a hacer un contrato para la renovación del call center mediante régimen especial. Es un procedimiento que se lo hace normalmente y está amparado por la ley, y lo satanizan. Y bueno, si es que los asambleístas piensan que no se debe dar una contratación por régimen especial, es una ley que tiene que ser modificada por la Asamblea. El Ministerio de Salud Pública no tiene nada que ver con la reformulación de leyes o el cambio de las leyes. Eso está en manos de los asambleístas. Pues si no les gusta la ley de contratación pública, que la cambien. Eso no tiene nada que ver con el ministerio. Doctora, sí. También se habló y se ha hablado mucho de la deficiencia en la celeridad que hubo durante su ministerio, cuando usted estuvo a cargo, para el tema de conseguir medicinas, gestionar actualización de equipos, y se habló de toda esta deficiencia en el sistema de salud público durante su administración, cuando estuvo a la cabeza del ministerio. ¿Qué puede decir al respecto? Y también si hubo descargo en este tema. Sí, absolutamente hubo descargo. Nosotros tomamos un Ministerio de Salud Pública con el 52% de abastecimiento en las unidades de salud. Estábamos en una pandemia. Fuimos tan efectivos controlando la pandemia que descongestionamos las unidades de salud. Lastimosamente, en un sistema de salud donde uno de los subsistemas, en este caso el IES, no funciona de manera adecuada, desequilibra el sistema y sobrecarga de pacientes al otro. Además, por supuesto, el hecho de que los ecuatorianos se hayan quedado sin trabajo y no aporten al IES hizo que pierdan su afiliación y vayan a buscar atención médica en el otro subsistema, que era el del Ministerio de Salud. Nosotros nos abastecemos de manera histórica, es decir, compramos los medicamentos dependiendo de cómo nos fue el año pasado en el consumo de los medicamentos. Los medicamentos no alcanzaron, y eso nos hizo que nosotros planifiquemos estos métodos de abastecimiento a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo nosotros hicimos, como les digo, 2 adquisiciones grandes de parte del Ministerio de Salud, con la compra centralizada, la emergencia centralizada, luego el régimen especial, y al mismo tiempo trabajamos en otros mecanismos de abastecimiento, como el Plan Medicina Cerca, que ya se están viendo frutos, y además de eso apoyamos la catalogación de los fármacos por parte del CERCOP. Nosotros nos dimos cuenta, haciendo un análisis estadístico, qué es lo que pasó en los años anteriores. A partir del 2018 hubo un desabastecimiento crónico de fármacos a nivel nacional que coincidía con la salida del catálogo electrónico de los fármacos. Entonces nosotros nos dimos cuenta que la mejor forma de mantener un abastecimiento adecuado en el sistema de salud era nuevamente volverlos a catalogar.
Y eso no se lo podía hacer en 1, 2 meses, 3 meses. Se lo está haciendo y lo ha hecho muy bien el CERCOP a partir de marzo, me parece, del 2022. Entonces, nosotros estuvimos apenas 13 meses en el Ministerio de Salud con nuestra gestión y teníamos que crear los mecanismos para que el abastecimiento sea prolongado y continuo y garantice la entrega de los medicamentos a nuestros usuarios del sistema del Ministerio. Eso es lo que nosotros hicimos. Nosotros hemos presentado además nuestro ¿no es cierto?, del presupuesto que nos entregaron en el año tanto 2021 como el 2022. Durante el 2021 incluso fue mejor nuestra ejecución presupuestaria que en el 2020 y en los anteriores años. Entonces, nosotros con documentos hemos comprobado que nuestra gestión fue adecuada y sobre todo dentro de los márgenes de legalidad. Además de eso, ustedes díganme, si es que hubiera habido un indicio de una compra de medicamentos con sobreprecio, ¿creen que no hubieran sacado eso? Por supuesto que lo hubieran hecho y con toda la razón, pero nunca compramos con sobreprecio. Nunca compramos con medicamentos de mala calidad ni aptos ni no aptos para el consumo humano. Todo tiene certificado, todos los procesos que se hizo fueron en el marco de la legalidad y de la mejor calidad. Bien, gracias a la doctora Jimena Garzón, ex ministra de Salud, que ha tenido espacio aquí en Un Café con JJ. Tenga usted un buen día, doctora. Gracias, Jimmy. Gracias por el espacio. Un buen día. Bien, y una feliz Navidad también. Igualmente.